¿Alguna vez has pensado en cómo un simple acto de bondad puede transformar vidas para siempre? A las 4 de la mañana, en una cocina silenciosa de la Ciudad de México, un millonario encuentra a una niña de 13 años lavando platos con lágrimas en los ojos, temblando de cansancio y miedo. Sus manos pequeñas apenas pueden sostener los trastes mojados, y cuando él le pregunta dónde está su madre, la respuesta que escucha lo deja completamente sin aliento. Lo que este hombre descubre esa madrugada no solo cambiará su destino, sino que te hará creer nuevamente en el poder del amor verdadero. Quédate hasta el final y descubre cómo una familia nació de la manera más inesperada. Las calles de la Ciudad de México todavía dormían cuando María cruzaba la Avenida Reforma, con su bolsa gastada colgando del hombro. Eran las 4:30 de la mañana, como cada día desde hacía 12 años. El aire frío de noviembre le cortaba el rostro, pero ella caminaba rápido, sin detenerse, porque sabía que don Rodrigo valoraba su puntualidad más que cualquier otra cosa. A sus 38 años, María había aprendido que la vida no regalaba nada, que cada peso ganado era una batalla silenciosa contra el destino. Su uniforme gris estaba impecable, planchado la noche anterior con el cuidado de quien entiende que los detalles importan. Pero esa mañana algo era diferente. Un dolor punzante en el pecho la obligó a detenerse frente a una panadería cerrada y tuvo que apoyarse contra la pared para recuperar el aliento. «Dios mío, dame fuerzas», susurró con los ojos cerrados. No podía faltar, no hoy, no cuando Alejandra necesitaba que pagara la colegiatura de este mes. Respiró profundo, se limpió el sudor frío de la frente y siguió caminando como si nada hubiera pasado. La casa de Rodrigo era una mansión moderna en Polanco, con ventanales enormes que reflejaban las primeras luces del amanecer. María sacó su llave del bolsillo y entró por la puerta de servicio, como siempre. El silencio dentro era absoluto, casi sagrado. Rodrigo era un hombre de 45 años que vivía solo desde que su esposa falleció 5 años atrás, y la casa parecía llevar el peso de esa ausencia en cada rincón. Él era un empresario exitoso, dueño de varias compañías de tecnología, pero María sabía que el dinero no llenaba el vacío que había en su mirada. Ella lo había visto desayunar solo durante años, mirando por la ventana hacia un jardín que nadie disfrutaba. Rodrigo casi nunca hablaba, solo daba instrucciones breves y siempre con respeto. «Gracias, María», decía cuando ella le servía el café. Nada más, pero en esa simplicidad había una dignidad que ella apreciaba profundamente. Nunca la había hecho sentir menos, nunca la había tratado como si fuera invisible. Esa mañana, mientras preparaba el café en la cocina reluciente de acero inoxidable, María sintió que las piernas le temblaban. Tuvo que sujetarse del borde de la barra para no caer. La fiebre había comenzado la noche anterior, pero ella la había ignorado como ignoraba todo lo que amenazaba con detenerla. Alejandra estaba en casa, durmiendo después de estudiar hasta tarde para un examen de biología. Su hija era su orgullo más grande, una niña de 13 años con calificaciones perfectas y un sueño brillante. Ser enfermera para ayudar a otros como su madre la había ayudado a ella. «Mamá, algún día yo voy a cuidarte a ti», le decía Alejandra cada vez que María llegaba exhausta del trabajo. Y María sonreía, aunque por dentro sabía que ese día nunca llegaría si no se cuidaba. Pero ¿cómo cuidarse cuando cada consulta médica costaba lo que Alejandra necesitaba para sus libros? ¿Cómo detenerse cuando su hija dependía completamente de ella? No había opción, solo había camino hacia adelante. Rodrigo bajó las escaleras a las 6 de la mañana, más temprano de lo habitual. Llevaba un traje gris oscuro impecable y una maleta pequeña en la mano. Tenía una reunión importante en Monterrey y su vuelo salía a las 8. «Buenos días, María», dijo al entrar a la cocina. Ella levantó la vista y asintió con una sonrisa que intentaba esconder el cansancio extremo. «Buenos días, señor Rodrigo. Su café está listo». Él la observó un momento más de lo normal, como si algo en su expresión le llamara la atención, pero no dijo nada. Rodrigo no era de esos hombres que invaden la privacidad ajena con preguntas incómodas. Respetaba los límites.
Tomó su taza, bebió un sorbo y dejó un billete de 500 pesos sobre la barra. «Para cualquier cosa que necesite la casa mientras estoy fuera», dijo. María agradeció en silencio, guardando el dinero en su delantal. Rodrigo caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Algo en el ambiente no se sentía bien. Algo le decía que debía mirar hacia atrás, pero ya era tarde para escuchar esa voz interior. Los días siguientes fueron un tormento para María. La fiebre no bajaba, y el dolor en el cuerpo se intensificaba cada mañana. Pero ella seguía llegando puntual, arrastrándose si era necesario. Alejandra comenzó a notarlo. «Mamá, te ves muy pálida», le dijo una noche mientras cenaban frijoles con tortillas en su pequeño departamento de Iztapalapa. María negó con la cabeza sonriendo. «Estoy bien, mi amor, solo cansada». Pero Alejandra no era tonta. Esa noche, cuando su madre finalmente se durmió, la niña se quedó despierta mirando el techo, sintiendo un miedo que nunca antes había conocido. Su mamá era su única familia. Su papá las había abandonado cuando ella tenía 2 años. No había tíos ni abuelos, solo ellas dos contra el mundo. Y ahora, viendo a su madre temblar bajo las cobijas delgadas, Alejandra tomó una decisión. Si su mamá no podía trabajar, ella lo haría. No importaba qué, no importaba cómo, porque perder a su madre no era una opción que estuviera dispuesta a considerar. Alejandra había heredado los ojos oscuros de su madre y la misma determinación silenciosa que la mantenía de pie contra todo pronóstico. Era una niña delgada, con el cabello largo recogido siempre en una trenza perfecta, uniforme escolar impecable y una mochila llena de libros que pesaba casi tanto como ella. Sus maestros la adoraban. «Alejandra es la mejor alumna que he tenido en 20 años», decía la maestra Guadalupe cada junta de padres. Pero lo que nadie sabía era el precio que esa excelencia tenía. Cada noche, después de que María llegaba agotada del trabajo, Alejandra estudiaba bajo la luz débil de una lámpara vieja, memorizando términos médicos que encontraba en libros prestados de la biblioteca. Soñaba con el día en que pudiera usar un uniforme blanco y ayudar a personas enfermas. Soñaba con darle a su madre una vida mejor. «Cuando sea enfermera, mami, te voy a comprar una casa bonita», le decía. Y María sonreía, abrazándola fuerte, aunque por dentro sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. No sabía cuánto le quedaba para ver esos sueños cumplidos. Una mañana de jueves, María despertó y no pudo levantarse de la cama. Su cuerpo simplemente no respondía. La fiebre había alcanzado niveles alarmantes y su respiración sonaba entrecortada, como si el aire no llegara completo a sus pulmones. Alejandra entró al cuarto con su uniforme puesto, lista para ir a la escuela, y se congeló al ver a su madre tirada, empapada en sudor. «¿Mamá?», llamó con voz temblorosa. María intentó sonreír, pero apenas podía abrir los ojos. «Ve a la escuela, mi amor. Yo solo necesito descansar un poco». Pero Alejandra negó con la cabeza, las lágrimas ya brotando sin control. «No, mamá. Tú necesitas un doctor». María levantó una mano débil y la tomó del brazo. «No tenemos dinero para doctores, Alejandra. Esto va a pasar, siempre pasa». La niña sabía que era mentira, sabía que su madre llevaba semanas sintiéndose mal. Y en ese momento, algo dentro de ella cambió. Ya no era solo una niña de 13 años. Era la única protección que su madre tenía en este mundo. Alejandra faltó a la escuela ese día por primera vez en su vida. Se quedó cuidando a su madre, poniéndole paños fríos en la frente, obligándola a beber agua, rezando con una intensidad que hacía temblar sus labios. «Dios, por favor, no te la lleves. Es todo lo que tengo», susurraba mientras María deliraba por la fiebre. Pero cuando llegó la noche, María seguía ardiendo, y Alejandra supo que tenía que hacer algo drástico. Recordó que su madre siempre hablaba de don Rodrigo con respeto, decía que era un hombre bueno, justo. «Si algo me pasa, él te ayudará», le había dicho una vez, aunque fuera solo una frase dicha al aire. Alejandra tomó esas palabras como una promesa. A las 3 de la mañana, cuando María finalmente cayó en un sueño profundo y peligroso,
La niña se levantó, se puso el suéter más abrigador que tenía y salió del departamento. Las calles estaban oscuras y aterradoras, pero ella caminó sin mirar atrás. Tenía la dirección de la casa memorizada. Había acompañado a su madre una vez, años atrás, cuando tuvo que llevarle unos documentos urgentes. Esa madrugada, Alejandra cruzó la ciudad sola, cargando un miedo que pesaba más que cualquier mochila. Llegó a la mansión de Polanco a las 4:10 de la mañana. Sus piernas temblaban no solo por el frío, sino por el terror de lo que estaba haciendo. ¿Y si don Rodrigo se enojaba? ¿Y si la corría? ¿Y si su madre perdía el trabajo por su culpa? Pero no había tiempo para dudas. Buscó la puerta de servicio, la misma que su madre usaba cada día, y para su sorpresa estaba abierta. María siempre guardaba una llave extra bajo una maceta, por si alguna vez me pasa algo, le había dicho. Alejandra entró con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que pensó que todos en la casa lo escucharían. La cocina estaba oscura y silenciosa. Encendió la luz y miró los trastes sucios del día anterior apilados en el fregadero. Su madre nunca dejaba trastes sin lavar. Eso significaba que ayer tampoco había podido venir. Alejandra se quitó el suéter, se arremangó la blusa del uniforme escolar y comenzó a lavar. Sus manos pequeñas luchaban con las ollas grandes y las lágrimas caían sin control. No sabía qué más hacer, solo sabía que no podía dejar que su madre perdiera lo único que las mantenía vivas. El agua caliente le quemaba las manos, pero Alejandra no se detenía. Lavaba cada plato con la misma dedicación que su madre, frotando con fuerza, enjuagando con cuidado, acomodándolos en el escurridor como había visto hacer cientos de veces. El reloj en la pared marcaba las 4:30, luego las 5 menos cuarto. Sus ojos ardían de cansancio y llanto, pero no podía parar. Si termino todo, tal vez don Rodrigo no se dé cuenta, tal vez mamá no pierda el trabajo, pensaba mientras sus brazos dolían por el esfuerzo. No escuchó los pasos que bajaban por las escaleras, no escuchó la puerta de la cocina abriéndose, solo sintió una presencia detrás de ella, y cuando se dio vuelta, con las manos todavía cubiertas de espuma, vio a Rodrigo parado en el umbral, con los ojos completamente abiertos por la sorpresa. Él llevaba ropa deportiva, listo para salir a correr antes de su viaje, pero ahora miraba a esa niña desconocida en su cocina, con lágrimas en el rostro y una expresión de terror que le atravesó el alma. «¿Quién eres tú?», preguntó Rodrigo con voz suave, aunque por dentro sentía que algo terrible estaba por revelarse. «¿Quién eres tú?», preguntó Rodrigo con voz suave, aunque por dentro sentía que algo terrible estaba por revelarse. Alejandra dejó caer el trapo que sostenía y sus labios temblaron antes de poder formar una palabra. Yo soy Alejandra, señor, la hija de María». Su voz era apenas un susurro roto por el miedo. Rodrigo dio un paso adelante, notando las ojeras profundas bajo los ojos de la niña, las manos enrojecidas por el agua caliente, el uniforme escolar arrugado como si hubiera dormido con él puesto. Algo no estaba bien, algo estaba terriblemente mal. «¿Dónde está tu mamá, Alejandra?», preguntó él, y en ese momento vio cómo los ojos de la niña se llenaban de lágrimas nuevamente. Ella abrió la boca para responder, pero solo salió un sollozo ahogado. Rodrigo sintió una punzada en el pecho, un presentimiento oscuro que lo hizo olvidar su viaje, su reunión, todo. Se acercó despacio y se arrodilló frente a ella para quedar a su altura. «No tengas miedo. Solo dime qué pasó». Y lo que escuchó a continuación le cambió la vida para siempre. Alejandra se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas de jabón en sus mejillas. «Mi mamá está enferma, señor, muy enferma. Lleva días con fiebre y anoche no podía ni levantarse de la cama». Las palabras salían atropelladas, entrecortadas por el llanto que ya no podía contener. Yo no sabía qué hacer. Ella siempre dice que no puede faltar al trabajo, que usted necesita que todo esté perfecto. Entonces vine a hacer su trabajo para que usted no se enoje». Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de él. Esta niña había cruzado la ciudad sola,
a las 4 de la mañana, para lavar trastes y proteger el empleo de su madre. ¿Cuántos años tenía? 12, 13. Alejandra, mírame, dijo con firmeza pero sin dureza. Ella levantó la vista, los ojos rojos e hinchados. Tu mamá no va a perder su trabajo, jamás. ¿Me entiendes? Pero ahora necesito que me lleves con ella. Necesito saber qué tan grave está. La niña asintió desesperadamente, aferrándose a esas palabras como a un salvavidas. ¿De verdad, señor? ¿De verdad no la va a correr? Rodrigo tomó sus manos pequeñas entre las suyas y prometió algo que no sabía que cambiaría todo. Te doy mi palabra. El viaje en el auto de Rodrigo hacia Iztapalapa fue silencioso pero cargado de tensión. Alejandra iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana mientras las calles transitaban del Polanco elegante a los barrios más humildes del oriente de la ciudad. Rodrigo conducía con prisa, pero con cuidado, lanzando miradas preocupadas hacia la niña que temblaba a su lado. ¿Hace cuánto que tu mamá se siente mal?, preguntó. Alejandra tragó saliva. Como 2 semanas, creo. Pero ella decía que no era nada, que solo estaba cansada. Rodrigo apretó el volante con fuerza. 2 semanas. María había estado enferma 2 semanas y no había dicho nada. No había faltado ni un solo día. No había pedido ayuda. ¿Por qué no me dijo?, murmuró más para sí mismo que para la niña. Pero Alejandra lo escuchó y respondió con una voz tan pequeña que apenas se oía sobre el ruido del tráfico. Porque tenía miedo, señor. Miedo de perder el trabajo. Miedo de no poder pagar mi escuela. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Durante 12 años, María había trabajado en su casa, y él nunca había preguntado realmente cómo estaba. Nunca había visto más allá de la empleada eficiente. Ahora, mientras el sol comenzaba a salir sobre la ciudad, se daba cuenta de cuánto no sabía. Llegaron a un edificio viejo de 3 pisos, con paredes descascaradas y escaleras estrechas que crujían bajo sus pies. Alejandra subió corriendo, y Rodrigo la siguió, sintiendo cómo el corazón le latía cada vez más rápido. El departamento era diminuto, apenas 2 cuartos con muebles viejos pero impecablemente limpios. En las paredes había dibujos que Alejandra debía haber hecho años atrás, y sobre una mesa pequeña, libros de estudio apilados con cuidado. Todo olía a humildad digna, a esfuerzo silencioso. «Está aquí», susurró Alejandra, señalando una puerta entreabierta. Rodrigo entró, y lo que vio lo dejó paralizado. María yacía en una cama estrecha, cubierta con cobijas delgadas, el rostro pálido como la cera y empapado en sudor. Respiraba con dificultad, con un sonido áspero que helaba la sangre. Él se acercó despacio y puso una mano en su frente. Estaba ardiendo. «Dios mío, María», susurró. Ella abrió los ojos con esfuerzo y al verlo intentó incorporarse. «Señor Rodrigo, yo lo siento mucho. Ya voy para su casa. Solo déjeme...» Pero Rodrigo la detuvo con suavidad, presionando su hombro para que se quedara acostada. «No vas a ir a ningún lado, y vamos a arreglar esto ahora mismo». María comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas hundidas. «No puedo perder mi trabajo, señor. Por favor, Alejandra ella necesita terminar la escuela. Yo voy a estar bien, solo es una gripe». Pero su voz era tan débil que apenas se escuchaba. Rodrigo negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. Rabia contra un mundo que obligaba a una mujer enferma a arrastrarse a trabajar por miedo. Rabia contra sí mismo por no haber visto las señales. «María, escúchame bien, no vas a perder tu trabajo, pero ahora mismo vamos al hospital». Ella negó débilmente. «No tengo dinero para hospital, señor. Los medicamentos, los doctores, es demasiado caro». Alejandra se arrodilló junto a la cama tomando la mano de su madre. «Mamá, por favor, deja que te ayude. Don Rodrigo quiere ayudarnos». María miró a su hija, luego a Rodrigo, y en sus ojos había tanto miedo acumulado, tanta desesperanza guardada durante años, que Rodrigo sintió que algo dentro de él se quebraba. Se arrodilló también, quedando al nivel de ambas.
El dinero no importa, María. Importas tú. Importa que te pongas bien. Y te prometo que Alejandra va a seguir estudiando. Va a cumplir su sueño de ser enfermera. Pero primero tienes que dejarme ayudarte. María cerró los ojos y por primera vez en años dejó caer el peso que había cargado sola durante tanto tiempo. Rodrigo cargó a María en sus brazos como si no pesara nada, aunque la mujer intentaba protestar débilmente. «Puedo caminar, señor», murmuraba, pero él no le hizo caso. Bajó las escaleras con cuidado, mientras Alejandra corría adelante para abrir las puertas. Los vecinos que salían temprano al trabajo se quedaban mirando con curiosidad, pero nadie decía nada. En el auto, Rodrigo acomodó a María en el asiento trasero y Alejandra se sentó a su lado, sosteniéndole la mano como si temiera que fuera a desaparecer. Durante el camino al hospital privado más cercano, Rodrigo llamó a su asistente. «Cancela mi vuelo, cancela todas mis reuniones de esta semana. Es una emergencia familiar». Al otro lado de la línea hubo un silencio confundido, porque todos sabían que Rodrigo no tenía familia. Pero él no dio explicaciones, simplemente colgó y siguió manejando, mirando por el espejo retrovisor a María, que respiraba con dificultad, y a Alejandra, que le susurraba palabras de aliento. «Ya casi llegamos, mami, ya casi. Don Rodrigo nos está ayudando». Y en ese momento, Rodrigo supo que algo fundamental había cambiado en él. En el hospital todo fue rápido y eficiente, cuando el personal vio que Rodrigo estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario. Llevaron a María en una camilla hacia urgencias y un doctor joven de bata blanca comenzó a revisarla de inmediato. «¿Hace cuánto tiene la fiebre?», se preguntó. Alejandra respondió con voz temblorosa. «Como 2 semanas». El doctor frunció el ceño, escuchando los pulmones de María con el estetoscopio. «Esto suena a neumonía. Necesitamos hacerle radiografías y análisis de sangre urgentes». Rodrigo asintió sin dudar. «Haga todo lo necesario, todo». El doctor lo miró extrañado, notando la ropa deportiva cara, el reloj fino, la autoridad natural con la que hablaba. «¿Es usted familiar de la paciente?». Rodrigo vaciló un segundo antes de responder. Soy su patrón, pero me voy a hacer cargo de todos los gastos». El doctor asintió y se llevó a María hacia la sala de estudios. Alejandra intentó seguirla, pero una enfermera la detuvo con amabilidad. «Espera aquí, pequeña, tu mamá va a estar bien». Rodrigo puso una mano sobre el hombro de la niña y ella se derrumbó contra él, llorando como no había llorado en años. Pasaron 3 horas antes de que el doctor regresara con los resultados. Rodrigo y Alejandra estaban sentados en la sala de espera, ella dormitando contra su brazo, agotada después de la noche sin sueño. Cuando vio al doctor acercarse, Rodrigo despertó a la niña con cuidado. «¿Cómo está?», preguntó, sintiendo el corazón acelerado. El doctor suspiró, quitándose los lentes para limpiarlos. «Tiene neumonía bacteriana en estado avanzado. Otro día sin tratamiento y, bueno, hubiera sido muy grave». Alejandra ahogó un sollozo. «¿Pero se va a poner bien?». El doctor sonrió levemente. «Sí, con antibióticos intravenosos y reposo se va a recuperar. Pero necesita quedarse internada al menos 4 o 5 días». Rodrigo asintió, sintiendo un alivio tan grande que casi lo mareaba. «Lo que sea necesario, ¿podemos verla?». El doctor hizo un gesto afirmativo. «Ya la pasamos a una habitación. Está dormida por los medicamentos, pero pueden entrar». Caminaron por pasillos blancos que olían a desinfectante, y cuando entraron al cuarto, vieron a María conectada a un suero, respirando tranquila por primera vez en semanas. Alejandra corrió hacia la cama y tomó la mano de su madre, besándola una y otra vez mientras las lágrimas caían sobre las sábanas limpias. Rodrigo se quedó parado junto a la puerta, observando la escena con una opresión extraña en el pecho. Recordó cuando su esposa Laura había estado en un hospital similar, peleando contra el cáncer que finalmente se la llevó. Recordó la impotencia de verla sufrir, la sensación de que el mundo se acababa. Después de su muerte, Rodrigo había cerrado su corazón. Se había sumergido en el trabajo, en los números, en las reuniones interminables que llenaban sus días pero dejaban sus noches vacías.
Durante 5 años había vivido en esa casa enorme rodeado de silencio, convencido de que el amor era algo que ya no le pertenecía. Pero ahora, viendo a esta niña aferrarse a su madre como si fuera lo único real en el mundo, sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar. Una calidez que creía muerta. Una necesidad de proteger, de cuidar, de importarle a alguien más allá de contratos y negocios. Se acercó despacio y puso una mano en el hombro de Alejandra. «Tu mamá va a estar bien, te lo prometo». La niña levantó la vista, los ojos brillantes de gratitud. «Gracias, señor Rodrigo, gracias por salvarla». Y en ese momento, Rodrigo supo que no podía simplemente regresar a su vida como si nada hubiera pasado. Esa noche, Rodrigo se quedó en el hospital. Mandó a Alejandra de regreso al departamento en un taxi seguro, con dinero para comida y con la promesa de que la llamaría si había algún cambio. La niña no quería irse, pero él insistió. «Necesitas descansar, comer algo. Yo me quedo con tu mamá». Cuando Alejandra finalmente se fue, Rodrigo arrastró una silla junto a la cama de María y se sentó. La mujer seguía dormida, su respiración ahora más tranquila gracias a los medicamentos. Él la observó en silencio, notando detalles que nunca había visto antes. Las líneas finas alrededor de sus ojos que hablaban de años de sonreír a pesar del cansancio. Las manos ásperas de tanto trabajar. La serenidad en su rostro que no se borraba ni siquiera en sueños. «¿Por qué no me dijiste que estabas enferma, María?», susurró al aire. Por supuesto, ella no respondió, pero Rodrigo conocía la respuesta. Porque el mundo no perdonaba a las personas como María. Porque un día de enfermedad podía significar perder todo. Porque ella había aprendido a aguantar, a sonreír, a seguir adelante sin importar qué. Y mientras la noche avanzaba y el hospital se sumía en el silencio, Rodrigo decidió que eso tenía que cambiar. Rodrigo decidió que eso tenía que cambiar. Pasó la noche entera sentado en esa silla incómoda del hospital, escuchando los pitidos suaves de las máquinas que monitoreaban los signos vitales de María. De vez en cuando, ella se movía inquieta murmurando palabras inconexas en sueños. «Alejandra, la colegiatura, no puedo faltar». Cada murmullo era como un golpe en el estómago de Rodrigo. Esta mujer, incluso en sus delirios por la fiebre, seguía preocupándose por su hija, por el trabajo, por todo menos por ella misma. A las 5 de la mañana, una enfermera entró a cambiar el suero y se sorprendió al verlo todavía allí. «¿No va a descansar, señor?», preguntó con amabilidad. Rodrigo negó con la cabeza. «Aquí estoy bien». La enfermera sonrió con comprensión y salió en silencio. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana, María abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba nublada por los medicamentos, pero al ver a Rodrigo sentado junto a ella, su expresión se llenó de confusión y vergüenza. «Señor Rodrigo, ¿qué hace aquí?». Él se inclinó hacia adelante y lo que dijo cambió todo. «María, estoy aquí porque me importas. Tú y tu hija me importan». María intentó incorporarse, pero el mareo la obligó a recostarse nuevamente. «No debería estar aquí, señor. Usted tiene cosas importantes que hacer. Yo solo necesito un día y puedo volver al trabajo». Su voz era débil, quebrada por días de enfermedad. Rodrigo sintió una mezcla de ternura y frustración. «María, tienes neumonía. El doctor dice que necesitas quedarte internada varios días, y cuando salgas necesitas descansar al menos 2 semanas». Ella abrió los ojos con pánico. «¿2 semanas? No puedo. ¿Quién va a limpiar su casa? ¿Quién va a preparar sus comidas? Y Alejandra, la colegiatura vence en 10 días. Si no trabajo, no puedo pagar». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Por favor, señor Rodrigo, no me quite mi trabajo, es lo único que tengo para darle un futuro a mi hija». Rodrigo tomó su mano con cuidado, sintiendo lo áspera que estaba por años de trabajo duro. «No te voy a quitar el trabajo, María. Al contrario, te voy a pagar tu salario completo mientras te recuperas, y la colegiatura de Alejandra está cubierta. De hecho, todos sus gastos escolares están cubiertos de ahora en adelante». María lo miraba
como si no pudiera creer lo que escuchaba, como si las palabras fueran demasiado buenas para ser reales. «¿Por qué hace esto por nosotras?», susurró María, la voz rota por la emoción. Rodrigo guardó silencio un momento, buscando las palabras correctas. «Porque durante 12 años trabajaste en mi casa con dedicación, con respeto, sin pedir nunca nada a cambio. Porque tu hija cruzó la ciudad sola a las 4 de la mañana para lavar trastes y proteger tu empleo. Porque he vivido 5 años en una casa vacía, rodeado de silencio, creyendo que eso era suficiente. Pero ayer, cuando vi a Alejandra llorando en mi cocina, cuando te vi aquí luchando por respirar, me di cuenta de algo». Hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. «Me di cuenta de que he estado tan ocupado sobreviviendo que olvidé vivir. Y ustedes me recordaron lo que significa realmente importarle a alguien». María cerró los ojos, las lágrimas cayendo sin control. «No sé qué decir, señor». Rodrigo sonrió con tristeza. «No digas nada, solo recupérate, y cuando salgas de aquí, vamos a hablar de cómo mejorar las cosas para ti y para Alejandra». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ese hospital albergaba un secreto que lo cambiaría todo. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta «Dios provee». Esa tarde, mientras María dormitaba tranquila gracias a los antibióticos, Rodrigo decidió ir al departamento de Iztapalapa para revisar cómo estaba Alejandra y llevarle algo de comer. Cuando llegó, encontró a la niña sentada en la mesa pequeña, rodeada de libros y cuadernos. Tenía el cabello recogido en una coleta despeinada y los ojos rojos de haber llorado. Al verlo entrar, se levantó de un salto. «¿Cómo está mi mamá?», preguntó ansiosa. «Mejor, mucho mejor. Los medicamentos están funcionando», respondió Rodrigo, dejando bolsas de comida sobre la mesa. «Te traje algo de comer y también vine a hablar contigo». Alejandra lo miraba con una mezcla de gratitud y curiosidad. Se sentaron juntos, y mientras ella devoraba unos tacos que Rodrigo había comprado en camino, él observaba el departamento con más atención. Las paredes tenían manchas de humedad. La ventana estaba rota y cubierta con cinta adhesiva. El refrigerador viejo hacía un ruido constante y preocupante. Pero a pesar de todo, había algo profundamente digno en ese lugar. Todo estaba limpio, ordenado, cuidado con amor a pesar de la pobreza. Mientras Alejandra comía, Rodrigo notó algo que le llamó la atención. Sobre una repisa pequeña había una caja de madera tallada a mano, y dentro de ella recibos médicos viejos, todos marcados como pendiente de pago. Los tomó con cuidado y comenzó a leerlos. Consultas con doctores generales, estudios que nunca se realizaron, tratamientos que nunca se compraron, todos con fechas de los últimos 2 años. «¿Qué es esto, Alejandra?», preguntó con voz suave. La niña levantó la vista y al ver los papeles en sus manos bajó la mirada avergonzada. «Mi mamá ha estado enferma desde hace mucho tiempo, señor, pero nunca tiene dinero para ir al doctor. Siempre dice que se va a curar sola, que solo necesita descansar». Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «¿Por qué no me lo dijo nunca?». Alejandra lo miró con esos ojos grandes y honestos. «Porque tenía miedo, señor, miedo de que usted pensara que ya no podía trabajar bien, miedo de perderlo todo». Y entonces, con la voz quebrándose, añadió algo que atravesó el alma de Rodrigo. «Yo solo quiero que mi mamá viva, señor. Ella trabaja demasiado por mí. A veces desearía no tener que estudiar, para que ella no tuviera que esforzarse tanto». Las lágrimas corrían por el rostro de la niña, y Rodrigo supo en ese momento que no podía simplemente pagar las cuentas y marcharse. Rodrigo abrazó a Alejandra mientras ella lloraba contra su pecho, liberando años de miedo acumulado. «Escúchame bien, pequeña», le dijo cuando los sollozos comenzaron a calmarse. «Tú vas a seguir estudiando, vas a cumplir tu sueño de ser enfermera, y tu mamá va a estar bien. Ya no tienen que vivir con miedo, ¿me entiendes?». Alejandra asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Pero por qué es tan bueno con nosotras, señor Rodrigo? No somos nada suyo». Rodrigo sintió un peso en el corazón al escuchar esas palabras. «Tal vez no lo eran antes,
pero ahora son importantes para mí, y voy a cuidarlas. No sabía por qué decía eso, no sabía de dónde venía esa certeza tan profunda, solo sabía que era verdad. Pasó el resto de la tarde ayudando a Alejandra con su tarea de matemáticas, escuchándola hablar sobre su sueño de trabajar en un hospital, viendo cómo sus ojos se iluminaban cuando describía el uniforme blanco que algún día usaría. Y cuando cayó la noche y era hora de regresar al hospital, Alejandra tomó su mano. «¿Puedo ir con usted a ver a mi mamá?». Rodrigo apretó esa mano pequeña y respondió: «Claro que sí, vamos juntos». El hospital estaba tranquilo cuando llegaron. María estaba despierta, sentada en la cama con una bandeja de comida frente a ella que apenas había probado. Al ver a Alejandra entrar, su rostro se iluminó. «Mi amor», susurró, extendiendo los brazos. La niña corrió hacia ella y se abrazaron con tanta fuerza que Rodrigo tuvo que apartar la mirada para no quebrarse. «Te extrañé tanto, mami», decía Alejandra entre lágrimas. «Yo también, mi cielo. Perdóname por asustarte». Rodrigo se quedó cerca de la puerta, observando la escena con una mezcla de ternura y dolor. Le recordaba a cuando Laura estaba enferma, a las noches que pasaron juntos en un hospital similar, aferrándose el uno al otro. Después de que ella murió, Rodrigo había prometido nunca volver a abrirse así, nunca volver a sentir tanto que perder a alguien significara perderlo todo. Pero ahora, viendo a esta madre e hija reunidas, sintió que esas paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. «Señor Rodrigo, venga», llamó María con voz suave. Él se acercó despacio. «Gracias por cuidar de mi hija, gracias por todo». Su voz se quebró y Rodrigo se sentó en la silla junto a la cama, sintiendo que estaba exactamente donde debía estar. Las horas pasaron en una tranquilidad extraña y reconfortante. Alejandra le contaba a su madre sobre la tarea de matemáticas que Rodrigo la había ayudado a resolver, sobre los tacos que le compró, sobre cómo había prometido que todo iba a estar bien. María escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, mirando a Rodrigo con una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Cuando Alejandra finalmente se quedó dormida acurrucada en una silla, María y Rodrigo se quedaron en silencio, escuchando la respiración suave de la niña. «No sé cómo voy a pagarle todo lo que está haciendo por nosotras», dijo María en voz baja. Rodrigo negó con la cabeza. «No me debes nada, María. Si acaso, yo les debo a ustedes». Ella lo miró confundida. «¿Nosotras? ¿Qué le podemos deber nosotras?». Rodrigo respiró profundo buscando las palabras. «Hace 5 años, cuando mi esposa murió, algo dentro de mí murió también. Dejé de sentir, dejé de vivir realmente. Solo existía, trabajaba, ganaba dinero, volvía a una casa vacía. Y creía que eso era suficiente». Hizo una pausa mirando a Alejandra dormida. «Pero ustedes me recordaron que no lo es. Me recordaron que todavía puedo importarle a alguien, que todavía puedo sentir». María extendió su mano, y cuando Rodrigo la tomó, ambos sintieron algo que ninguno esperaba, una conexión que iba más allá de patrón y empleada. La noche avanzaba lenta en el hospital. Las enfermeras entraban de vez en cuando para revisar los signos vitales de María, sonriendo al ver a Rodrigo todavía allí, cuidando de ella como si fuera lo más natural del mundo. A las 2 de la mañana, María se despertó sobresaltada de una pesadilla, jadeando. Rodrigo, que había estado dormitando en la silla, se levantó de inmediato. «Estoy aquí, María. Estás a salvo». Ella lo miró con ojos asustados, todavía atrapada en los restos del sueño. «Soñé que me moría y Alejandra quedaba sola. Que nadie la cuidaba y terminaba». No pudo terminar la frase. Rodrigo tomó su mano con firmeza. «Eso no va a pasar. Primero, porque te vas a poner bien. Y segundo, porque aunque pasara algo, yo jamás dejaría a Alejandra sola. Te doy mi palabra». María lo miraba intensamente, buscando alguna señal de que estaba mintiendo, de que solo decía palabras vacías. Pero lo único que encontró en los ojos de Rodrigo fue sinceridad absoluta. ¿Por qué haría eso por una niña que ni siquiera es su familia?
Rodrigo apretó su mano. Porque en estos 2 días ustedes se han vuelto más familia para mí que cualquier persona en los últimos 5 años. Y en ese momento, en la quietud de esa habitación de hospital, algo cambió entre ellos para siempre. El amanecer encontró a los 3 juntos en esa habitación pequeña. Alejandra despertó con el cuello adolorido por dormir en la silla, pero sonrió al ver a su madre y a Rodrigo hablando en voz baja, como viejos amigos. Había algo diferente en el aire, algo que la niña no podía nombrar, pero que la hacía sentir segura por primera vez en mucho tiempo. «Buenos días», dijo con voz adormilada. «Buenos días, mi amor», respondió María, extendiendo un brazo para que se acercara. Rodrigo se levantó para darles espacio. «Voy por café y algo de desayunar para todos». Cuando salió de la habitación, María abrazó a su hija fuerte. «¿Qué piensas de don Rodrigo?», le preguntó en voz baja. Alejandra sonrió. «Creo que es un ángel que Dios nos mandó, mami. Creo que todo va a estar bien ahora». María besó su frente, sintiendo una calidez en el pecho que no había sentido en años. Tal vez su hija tenía razón. Tal vez, después de tantos años de luchar sola, Dios finalmente había escuchado sus oraciones. Y tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo que ninguna de las dos había imaginado posible. 5 días después, María salió del hospital con instrucciones estrictas de guardar reposo durante 2 semanas. Rodrigo insistió en llevarla directamente a su casa de Polanco en lugar de regresarla al departamento de Iztapalapa. «Allá hace frío, hay humedad y necesitas un lugar donde puedas recuperarte bien», explicó mientras conducía. María protestó débilmente. «No puedo abusar de su generosidad, señor. Ya ha hecho demasiado». Pero Rodrigo fue firme. «No es ningún abuso. Tengo 3 habitaciones de huéspedes vacías. Tú y Alejandra se van a quedar allí hasta que estés completamente recuperada. Y no se discute más». Alejandra, sentada en el asiento trasero con una mochila llena de sus cosas, sonreía emocionada. Nunca había estado en una casa tan grande. Cuando llegaron, Rodrigo las llevó a una habitación amplia con baño privado, ventanas enormes que dejaban entrar el sol y una cama king size con sábanas blancas inmaculadas. María se sentó en el borde de la cama, abrumada. «Es demasiado, señor». Rodrigo sonrió con calidez. «Es exactamente lo que necesitas. Descansa, yo voy a preparar algo de comer». Y mientras salía de la habitación, María sintió que su vida había dado un giro que jamás imaginó posible. Los primeros días fueron extraños pero reconfortantes. María se recuperaba lentamente, pasando las mañanas descansando y las tardes sentada en el jardín bajo el sol tibio de diciembre. Alejandra iba a la escuela en las mañanas, pero Rodrigo se había ofrecido a recogerla cada tarde, algo que llenaba de alegría a la niña. «¿Cómo te fue hoy?», le preguntaba él cada vez que la veía salir con su mochila pesada. Y ella le contaba todo con entusiasmo, lo que había aprendido en ciencias, las amigas con las que jugaba, los proyectos futuros. Rodrigo descubrió que disfrutaba enormemente esas conversaciones. Alejandra era brillante, curiosa, llena de vida. Le recordaba por qué valía la pena levantarse cada mañana. Una tarde, mientras revisaban juntos su tarea de historia, Rodrigo notó que tenía dificultades con las fracciones. «Déjame explicarte de otra forma», dijo, dibujando círculos en una hoja. Para cuando terminaron, Alejandra había entendido perfectamente. «Eres mejor maestro que el profesor Ramírez», exclamó riendo. Rodrigo sintió una calidez expandirse en su pecho. Hacía años que nadie dependía de él de esta manera. Hacía años que no se sentía útil más allá de firmar cheques, y descubrió que le gustaba ser necesario para alguien. Con el paso de los días, la dinámica en la casa cambió completamente. María, aunque todavía débil, insistía en ayudar con pequeñas cosas: doblar la ropa, preparar café, acomodar la sala. «No puedo quedarme sin hacer nada», decía con una sonrisa tímida. Rodrigo había contratado a una empleada temporal para que hiciera el trabajo pesado, pero respetaba la necesidad de María de sentirse útil. Las cenas se convirtieron en momentos especiales. Los 3 se sentaban juntos en la mesa grande del comedor
que antes solo Rodrigo ocupaba, y conversaban sobre todo y nada. Alejandra contaba chistes malos que los hacía reír, María compartía recuerdos de su infancia en Oaxaca, y Rodrigo, poco a poco, comenzaba a abrirse sobre su esposa Laura, sobre cómo la había conocido, sobre los sueños que tuvieron juntos. Ella hubiera adorado conocerlas, dijo una noche con la voz cargada de nostalgia. María puso su mano sobre la de él con gentileza. Estoy segura de que ella estaría orgullosa del hombre que eres ahora. Rodrigo la miró a los ojos y en ese momento sintió algo que no había sentido en 5 años. No era solo gratitud o compasión, era algo más profundo, más verdadero. Las semanas pasaron rápido. María recuperó sus fuerzas completamente. Su rostro volvió a tener color, y su risa llenaba la casa de una forma que la transformaba. Rodrigo se sorprendía a sí mismo esperando con ansias el momento en que ella bajaba por las mañanas, cuando se sentaban juntos a tomar café antes de que Alejandra despertara. Hablaban de todo, de los sueños que habían tenido de jóvenes, de los caminos que la vida los había obligado a tomar, de las pérdidas que habían enfrentado. ¿Sabes qué es lo más difícil de ser viuda?, preguntó Rodrigo una mañana. María negó con la cabeza. Es despertar cada día sabiendo que nadie te necesita realmente, que puedes desaparecer y el mundo seguiría girando sin cambios. María lo miró con tristeza. Yo sé exactamente a qué te refieres. Aunque mi esposo nos abandonó, la sensación fue similar, sentir que estás sola contra el mundo. Se quedaron en silencio, pero era un silencio cómodo, de dos personas que se entienden sin necesidad de palabras. Y en ese silencio, algo comenzó a crecer, algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. Una tarde lluviosa de enero, mientras Alejandra hacía su tarea en su habitación, Rodrigo encontró a María parada frente a la ventana del estudio, mirando el jardín mojado. Se veía pensativa, con una expresión que él no le había visto antes. ¿Estás bien?, preguntó acercándose. María se sobresaltó levemente, como si no lo hubiera escuchado entrar. Sí, yo solo estaba pensando que pronto tendré que regresar a mi departamento. Ya estoy recuperada y no puedo seguir abusando de tu hospitalidad. La forma en que dijo tú en lugar de su no pasó desapercibida para Rodrigo. En algún momento, sin darse cuenta, habían dejado de ser patrón y empleada. Se habían vuelto simplemente Rodrigo y María. «¿Y si no quiero que te vayas?», dijo él con voz suave. María se giró para mirarlo, sorpresa evidente en sus ojos. ¿Qué? Rodrigo dio un paso adelante, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo. Estas semanas han sido las mejores que he tenido en 5 años. Esta casa finalmente se siente como un hogar, y no es por la casa, es por ustedes, por ti. María abrió la boca, pero no salieron palabras. Rodrigo continuó, las emociones finalmente desbordándose. No sé cuándo pasó exactamente. No sé en qué momento dejaste de ser solo la persona que trabajaba para mí y te convertiste en alguien que espero ver cada mañana. Alguien cuya risa me hace sonreír. Alguien sin quien no quiero imaginar mis días. María tenía lágrimas en los ojos y cuando finalmente habló, su voz temblaba. Yo siento lo mismo. Yo siento lo mismo, susurró María, y esas 4 palabras cambiaron todo entre ellos. Rodrigo cerró la distancia que los separaba, tomando sus manos entre las suyas. Tengo miedo, admitió ella con honestidad. Miedo de que esto sea un sueño. Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste un error. Somos de mundos completamente diferentes, Rodrigo. Él negó con la cabeza suavemente. Los mundos no importan. Lo que importa es esto, lo que hay entre nosotros. Y no es gratitud, María. No es lástima. Es algo real. Algo que no he sentido desde que perdí a Laura. Y sé que es aterrador. Para mí también lo es. Pero no quiero dejarlo ir por miedo. María cerró los ojos, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Durante años había vivido en un estado constante de supervivencia, sin permitirse soñar con nada más allá del día siguiente.
La idea de ser amada, de ser elegida, le parecía imposible. ¿Y Alejandra?, preguntó con voz temblorosa. Ella es lo más importante para mí. Si esto no es bueno para ella... Rodrigo sonrió con ternura. Alejandra me ha dicho 3 veces que cree que eres un ángel que Dios les mandó. Creo que ella ya nos ha dado su bendición. Y cuando finalmente se abrazaron, ambos sintieron que algo roto dentro de ellos comenzaba a sanar. Los días siguientes fueron como descubrir un mundo completamente nuevo. Rodrigo y María no lo anunciaron formalmente, pero pequeños cambios comenzaron a manifestarse. Él ponía su mano sobre la de ella cuando pasaban tiempo juntos. Ella le sonreía de una forma que iluminaba toda la habitación. Alejandra lo notó inmediatamente y su reacción fue de pura alegría. «Mamá, ¿te gusta don Rodrigo?», preguntó una noche mientras se preparaban para dormir. María se sonrojó como una adolescente. «Sí, mi amor, me gusta mucho. ¿Eso te molesta?». Alejandra negó con la cabeza enérgicamente. «Para nada. Él es increíble. Me ayuda con la tarea, me hace reír y te hace feliz. Te veo sonreír más que nunca». Se abrazaron fuerte, y María sintió una paz profunda. Su hija aprobaba esta relación. Dios le había dado no solo un hombre bueno, sino uno que amaba a su hija como si fuera propia. Esa noche, cuando Rodrigo fue a darle las buenas noches a Alejandra, ella lo abrazó inesperadamente. «Gracias por hacer feliz a mi mamá», susurró. Rodrigo sintió un nudo en la garganta y respondió: «Gracias por compartirla conmigo». Febrero llegó con sus días frescos y cielos despejados sobre la Ciudad de México. Rodrigo había tomado una decisión importante. Quería formalizar las cosas. No de forma apresurada, sino de forma correcta. Una tarde, mientras María preparaba té en la cocina, él se acercó y le dijo: «Quiero presentarte a las personas importantes en mi vida». Ella lo miró sorprendida. «¿Estás seguro?». Rodrigo asintió con convicción. «Completamente seguro». 2 días después, organizó una cena en su casa con sus socios de negocios más cercanos, personas que conocía desde hace décadas. Cuando presentó a María como alguien muy especial en mi vida, vio las miradas de sorpresa, pero también de aprobación. María estaba nerviosa, vestida con un vestido sencillo pero elegante que Rodrigo le había comprado, pero su gracia natural y su inteligencia conquistaron a todos. «Es una mujer extraordinaria», le dijo después Roberto, su mejor amigo y socio. «No he visto esa luz en tus ojos desde Laura». Rodrigo sonrió, sabiendo que era verdad. María no reemplazaba a Laura. Nadie podría hacerlo. Pero le había dado algo que creía perdido para siempre: esperanza. La esperanza de que el amor podía encontrarte incluso cuando dejabas de buscarlo. Con el paso de las semanas, la relación entre Rodrigo y María se profundizó de formas que ninguno anticipó. Él le enseñó cosas que ella nunca había experimentado. La llevó a restaurantes elegantes, donde ella probaba comidas que solo había visto en televisión. La llevó al teatro a ver obras que la hicieron llorar de emoción. Le compró libros que ella devoraba con pasión. Pero María también le enseñó a él cosas fundamentales que había olvidado. Le enseñó a encontrar alegría en las cosas simples, a reír sin reservas, a cocinar juntos en la cocina mientras bailaban al ritmo de canciones viejas de José José. Le enseñó que el amor verdadero no se mide en grandes gestos, sino en los pequeños momentos cotidianos. En las mañanas, cuando ella le preparaba su café exactamente como le gustaba. En las noches, cuando él le masajeaba los pies cansados mientras veían películas. En las risas compartidas, en los silencios cómodos, en las miradas que decían más que 1000 palabras. Una noche, sentados en el jardín bajo las estrellas, María apoyó su cabeza en el hombro de Rodrigo. «Nunca pensé que podría ser tan feliz», susurró. Él besó su frente con ternura. «Yo tampoco, pero aquí estamos». Y en ese momento, ambos supieron que esto no era temporal, era para siempre. Marzo trajo consigo decisiones importantes. Rodrigo sabía lo que quería, y no tenía sentido esperar más. Una tarde, después de dejar a Alejandra en la escuela, llevó a María a un pequeño café en Coyoacán que ella había mencionado que le encantaba.
Se sentaron en una mesa junto a la ventana, tomando capuchinos y comiendo pan dulce. «María, hay algo de lo que quiero hablarte», comenzó Rodrigo, su voz seria pero cálida. Ella lo miró con curiosidad mezclada con nerviosismo. «Durante estos meses he redescubierto lo que significa vivir. No solo existir, sino realmente vivir, y es gracias a ti. Gracias a Alejandra. Ustedes han llenado mi vida de una forma que no sabía que necesitaba». Tomó su mano sobre la mesa. «Ya no quiero que esto sea temporal. No quiero que vivas en mi casa como huésped. Quiero que sea tu casa, nuestra casa». María sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué estás diciendo?». Rodrigo sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de amor y determinación. «Estoy diciendo que quiero construir una vida contigo, que quiero despertar cada mañana a tu lado, que quiero ser no solo tu pareja, sino también una figura paterna para Alejandra, que quiero que formemos una familia de verdad». María se cubrió la boca con las manos, las lágrimas ya corriendo libremente, y cuando pudo hablar solo dijo: «Sí, sí, 1000 veces sí». Rodrigo se levantó de su silla y la abrazó fuerte, sintiendo que finalmente todo en su vida tenía sentido. Los otros clientes del café los miraban con sonrisas cómplices, algunos incluso aplaudiendo discretamente. Pero para ellos, el mundo se había reducido a ese abrazo, a ese momento perfecto donde dos corazones rotos finalmente encontraban su sanación. Cuando se separaron, Rodrigo limpió con ternura las lágrimas de las mejillas de María. «Quiero hacer esto bien», dijo con voz firme. «Quiero casarme contigo, María, no solo vivir juntos. Quiero que seas mi esposa. Quiero que Alejandra sea legalmente mi hija. Quiero que seamos una familia ante Dios y ante la ley». María lo miraba como si estuviera viendo un milagro. «¿Estás seguro? ¿Realmente quieres adoptar a Alejandra?». Rodrigo asintió sin dudarlo. «Esa niña se ha ganado mi corazón desde aquella madrugada cuando la encontré lavando trastes. Ella merece tener un padre que la ame, que la proteja, que esté presente en cada paso de su camino». Y en ese instante, María supo que Dios había respondido cada oración que había susurrado en las noches más oscuras. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Rodrigo quería que la boda fuera pronto. No veía sentido en esperar cuando ambos sabían con certeza lo que querían. «No necesitamos una ceremonia enorme», dijo María una tarde mientras revisaban opciones. «Solo quiero algo íntimo, con las personas que realmente importan». Rodrigo estuvo completamente de acuerdo. Decidieron casarse en el jardín de la casa, el mismo lugar donde habían compartido tantas conversaciones bajo las estrellas, donde habían descubierto que el amor podía nacer de la forma más inesperada. Contrataron a un organizador discreto que transformaría el jardín en un pequeño paraíso. Pero la parte más importante del plan era hablar con Alejandra. Una noche, después de cenar, los tres se sentaron en la sala. Rodrigo tomó la mano de María, respiró profundo y miró a la niña que se había convertido en el centro de su mundo. «Alejandra, hay algo muy importante que queremos preguntarte». La niña los miraba con ojos grandes, curiosos. «Tu mamá y yo nos amamos y queremos casarnos». Los ojos de Alejandra se iluminaron inmediatamente. «Eso es increíble». Pero Rodrigo levantó una mano suavemente. «Espera, hay algo más que necesito preguntarte, y es lo más importante de todo». Rodrigo se levantó del sofá y se arrodilló frente a Alejandra quedando a su altura. La niña lo miraba con una mezcla de emoción y curiosidad, sin entender completamente qué estaba pasando. «Alejandra, estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me has enseñado a reír nuevamente, me has dado un propósito que había perdido. Cuando te ayudo con tu tarea, cuando te veo perseguir tus sueños con tanta determinación, cuando te escucho hablar sobre ser enfermera algún día, siento un orgullo tan grande que no puedo ni describirlo». Su voz se quebró levemente por la emoción. «Y me he dado cuenta de que ya no puedo imaginar mi vida sin ti. No quiero ser solo el esposo de tu mamá. Quiero ser tu papá de verdad. Quiero estar en cada graduación, en cada logro, en cada momento importante de tu vida».
Sacó unos papeles doblados de su bolsillo. Estos son documentos de adopción. Si tú estás de acuerdo, si tú me lo permites, quiero adoptarte legalmente. Quiero que lleves mi apellido. Quiero que sepas que nunca, nunca vas a estar sola. Alejandra tenía lágrimas corriendo por su rostro, y cuando habló, su voz era apenas un susurro tembloroso. ¿De verdad quieres ser mi papá? Rodrigo asintió con lágrimas propias cayendo. Con todo mi corazón. Alejandra se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. Sí, sí quiero. Quiero que seas mi papá. Lloraba contra su pecho, liberando años de anhelo secreto, de noches deseando tener un padre que la amara, que la cuidara, que estuviera presente. María lloraba también, viendo la escena más hermosa que jamás imaginó posible. Rodrigo abrazaba a Alejandra con fuerza, sintiendo que su corazón estaba tan lleno que podría explotar. Gracias, susurraba la niña una y otra vez. Gracias por querernos. Gracias por salvarnos. Rodrigo la separó suavemente para poder mirarla a los ojos. Tú no tienes que agradecerme nada, pequeña. Ustedes me salvaron a mí. Me devolvieron la vida. Los tres se abrazaron juntos en el sofá, una familia que había nacido del dolor, de la lucha, del amor más puro. María miraba al cielo a través de la ventana, agradeciendo en silencio a Dios por este milagro, por haber puesto a Rodrigo en su camino, por haber convertido una madrugada de desesperación en el comienzo de una vida nueva. Y en ese momento, los tres supieron que nada volvería a separarlos jamás. Las siguientes semanas fueron de preparativos alegres. María eligió un vestido sencillo pero hermoso en color marfil que la hacía brillar. Alejandra sería la dama de honor, usando un vestido en tono rosa suave que ella misma había elegido con entusiasmo. Invitaron solo a las personas más cercanas: Roberto y su esposa, algunos colegas de confianza de Rodrigo, las maestras favoritas de Alejandra y la señora Guadalupe, la vecina del departamento viejo que había ayudado a María en los momentos más difíciles. La fecha se fijó para un sábado de abril, cuando la primavera llenaba el jardín de flores y el clima era perfecto. Una tarde, mientras María probaba su vestido, Alejandra entró a la habitación. «Mami, te ves como una princesa». María sonrió girando frente al espejo. «¿Tú crees?». La niña asintió con certeza. «Rodrigo no va a poder dejar de mirarte». Se sentaron juntas en la cama y María tomó las manos de su hija. «¿Eres feliz, mi amor? ¿De verdad quieres que hagamos esto?». Alejandra la miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los suyos. «Mamá, nunca te había visto tan feliz. Y Rodrigo, él nos ama de verdad. Lo veo en cómo te mira, en cómo se preocupa por nosotras. Sí, soy feliz. Somos bendecidas». María abrazó a su hija, agradeciendo una vez más por tener una niña tan sabia y amorosa. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía bendecir la unión. El jardín había sido transformado en un escenario de ensueño, con flores blancas y rosa adornando cada rincón, sillas elegantes dispuestas en semicírculo frente a un arco cubierto de rosas. Era algo íntimo, hermoso, perfecto. Rodrigo esperaba frente al arco, vestido con un traje gris claro que lo hacía ver más joven, más radiante. Roberto estaba a su lado como testigo, sonriendo con orgullo. «Estás temblando, amigo», le susurró. Rodrigo asintió sin negarlo. «Estoy nervioso. Hace tantos años que no me siento así». La música comenzó a sonar, una melodía suave tocada por un cuarteto de cuerdas. Primero apareció Alejandra, caminando despacio por el pasillo improvisado, esparciendo pétalos de rosa con una sonrisa que iluminaba todo. Llevaba su cabello suelto con una pequeña corona de flores, y cuando pasó junto a Rodrigo, le guiñó un ojo con complicidad. Él le sonrió sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho, y entonces apareció María, y el mundo entero se detuvo. Caminaba sola por el pasillo, radiante en su vestido marfil que se movía suavemente con la brisa. No tenía padre que la entregara, pero no lo necesitaba. Ella se había entregado a sí misma durante toda su vida,
Había luchado sola, había sobrevivido sola, pero ahora, mientras caminaba hacia Rodrigo, ya no estaba sola. Ya no tendría que estarlo nunca más. Sus ojos se encontraron y las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de ambos. Cuando finalmente llegó frente a él, Rodrigo tomó sus manos y susurró: «Eres lo más hermoso que he visto en mi vida». El sacerdote que oficiaba la ceremonia sonrió con calidez. Era un hombre mayor que había conocido a Rodrigo desde niño y que había aceptado con alegría presidir esta unión. «Estamos aquí reunidos para celebrar el amor entre Rodrigo y María», comenzó con voz profunda. «Un amor que nació de la bondad, que creció en la adversidad y que ahora florece ante Dios». Rodrigo y María intercambiaron sus votos, palabras simples pero cargadas de significado. «Prometo amarte en la salud y en la enfermedad», dijo Rodrigo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Prometo ser tu compañero, tu apoyo, tu amor para siempre». María respondió con voz temblorosa: «Prometo amarte con todo mi corazón, honrarte cada día y construir contigo la familia que siempre soñé». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el jardín estalló en aplausos. El beso fue tierno y lleno de promesas. Los invitados aplaudían y algunos lloraban de emoción al ver tanta felicidad irradiando de la pareja. Pero Rodrigo tenía algo más planeado. Después de separarse de María, se giró hacia donde estaba Alejandra, parada junto a Roberto. «Alejandra, ven aquí por favor», llamó con voz suave. La niña caminó hacia ellos confundida pero emocionada. Rodrigo se arrodilló nuevamente frente a ella y María tomó su mano, ambos mirando a la niña que había cambiado sus vidas. «Alejandra», comenzó Rodrigo sacando un pequeño estuche de su bolsillo, «no solo me casé hoy con tu mamá, hoy también te gané como hija». Abrió el estuche, revelando un collar delicado con un dije en forma de corazón. «Este collar perteneció a mi esposa Laura. Era su posesión más preciada, y antes de morir me hizo prometerle que algún día se lo daría a alguien que significara tanto para mí como ella significó». Puso el collar en las manos de Alejandra. «Quiero que tú lo tengas, porque tú significas todo para mí». La niña lloraba inconsolablemente, abrazando el collar contra su pecho. Pero Rodrigo aún no terminaba. «Hay algo más», continuó, su propia voz quebrándose por la emoción. «Los papeles de adopción ya están firmados. Ya no eres solo Alejandra, ahora eres legalmente mi hija. Llevas mi apellido, mi protección, mi amor incondicional». Se puso de pie y la tomó de las manos, mirándola con intensidad. «Pero hay una pregunta que necesito hacerte, y es la más importante de todas». Respiró profundo, sintiendo que el momento era perfecto. «Alejandra, si tú me lo permites, si tú estás de acuerdo, quiero ser no solo el esposo de tu mamá, no solo tu padre legal, sino tu papá en todo el sentido de la palabra. Quiero que me llames papá si te nace del corazón. Quiero estar en cada momento importante de tu vida. Quiero verte graduarte. Quiero llevarte al altar algún día. Quiero ser el abuelo de tus hijos. Quiero ser tu familia para siempre». Alejandra lo miraba con los ojos más llenos de amor que jamás había mostrado. «¿De verdad?», susurró. Rodrigo asintió, las lágrimas corriendo libremente. «De verdad, con todo mi corazón». Y Alejandra se lanzó a sus brazos gritando: «¡Sí, papá! ¡Sí, quiero!». El abrazo entre los tres fue el momento más hermoso de la ceremonia. Rodrigo los sostenía a ambas, a María y a Alejandra, sintiendo que finalmente estaba completo. Los invitados lloraban abiertamente, conmovidos por la escena. Roberto limpiaba sus propias lágrimas sin vergüenza. La señora Guadalupe se persignaba agradeciendo a Dios. Cuando finalmente se separaron, Rodrigo tomó la mano de María con una mano y la de Alejandra con la otra. «Somos una familia», dijo con voz firme y alegre. «Una familia que nació de una madrugada difícil, de una niña valiente que cruzó la ciudad para proteger a su madre, de una mujer que nunca se rindió a pesar de las dificultades y de un hombre que aprendió que el amor puede llegar cuando menos lo esperas». Miró al cielo, sintiendo que Laura también estaba allí, sonriendo,
dándole su bendición. «Gracias», susurró hacia arriba. Luego miró a su nueva familia. «Vamos a ser tan felices, se los prometo». La celebración continuó con música, risas, comida deliciosa y mucha alegría. Pero el momento que todos recordarían para siempre fue cuando los tres cortaron juntos el pastel, cuando bailaron juntos, cuando Alejandra llamó papá a Rodrigo por primera vez frente a todos. Esa noche, cuando los invitados finalmente se fueron y la casa quedó en silencio, los tres se sentaron en el jardín bajo las estrellas. Una familia nueva había nacido, no de la sangre, sino del amor más puro y verdadero que existe. La historia de Rodrigo, María y Alejandra nos recuerda que Dios trabaja de formas misteriosas, que el amor verdadero no conoce barreras de clase social o circunstancias, y que a veces nuestras mayores bendiciones llegan disfrazadas de crisis. Cuando María estaba enferma, cuando Alejandra lavaba trastes con las manos temblorosas, cuando Rodrigo vivía en una casa vacía rodeado de riqueza, pero sin amor, ninguno imaginaba que ese encuentro sería el comienzo de algo hermoso. Pero Dios tenía un plan perfecto. A veces perdemos el empleo, enfermamos o nos sentimos completamente solos y pensamos que el mundo se acabó. Pero es precisamente en esos momentos de oscuridad cuando Dios prepara nuestros milagros. María nunca dejó de trabajar duro y de confiar. Alejandra nunca perdió la fe ni el amor por su madre. Rodrigo abrió su corazón cuando más fácil hubiera sido mantenerlo cerrado. Y de esa combinación de fe, amor y valentía, nació una familia que desafía todas las expectativas. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer nuevamente en el poder del amor y de la bondad, te invito a que le des like a este video. Escribe en los comentarios: Dios siempre provee si crees que no importa cuán oscura esté la noche. Siempre hay esperanza en el horizonte. Recuerda que no estás solo en tus luchas. Recuerda que tu acto de bondad puede cambiar vidas. Recuerda que el amor verdadero todavía existe y que a veces llega de las formas más inesperadas. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y cada sueño que guardas en tu corazón. Que te llene de paz, de prosperidad y sobre todo de ese amor incondicional que transforma todo. Nunca pierdas la fe, nunca dejes de creer, porque tu historia de milagros también está siendo escrita línea por línea, día tras día. Y cuando menos lo esperes, cuando estés en tu madrugada más oscura, verás cómo la luz de Dios ilumina tu camino de la forma más hermosa. Hasta la próxima historia, y que Dios te bendiga siempre.